Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, vamos a empezar un nuevo programa, unas nuevas 10 preguntas. Y en el día de hoy tendré a un arquitecto venezolano que vive en Chile. Él es Oscar Aceves. Así que ahora mismo le invito a participar. Ahí le mando la invitación a transmitir juntos. Apenas se conecte y acepte, vamos a empezar con las 10 preguntas de todos los días. Y ahí estás. Hola, 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 ¿me ¿cómo escuchan bien? estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo bien por acá, tarde soleada en Santiago. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Calor, frío? ¿Húmedo? Mira, bueno, Chile es súper seco, Sí, pero ahora ya que está terminando el verano, empezando el otoño, mañanas bastante frescas y, oye, hace bastante calor después del mediodía, hasta la noche. bien. Así que, bueno, vos sos de Venezuela. Me doy cuenta por el acento, ya. Sí, mira, bueno, esa es como la primera advertencia, ¿no? Que tal vez hay un papiamento de vocabulario porque soy venezolano, viví la mayoría de mi vida en Venezuela. Bien, Pero además soy hijo de migrantes en Venezuela, soy hijo de mexicano y de madre cubana, y bien. además llevo 8 años viviendo en Santiago, ¿no? Entonces, te imaginarás que los chilenos obviamente me dicen que no hablo como chileno, pero ya los venezolanos migrantes me preguntan de dónde soy porque tampoco hablo como venezolano, ¿no? Entonces, Mirá vos, qué raro. y sí, pero bueno, Bien. es De- parte eh, de eh, la vida del migrante. ¿Eras de Caracas? Efectivamente, de Caracas, sí. Y siempre me interesa, bueno, porque Venezuela está viviendo una serie de catástrofes, ¿no? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Por qué fuiste a Chile? ¿Antes estuviste en otro país? ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Sí, mira, la verdad, a pesar obviamente de la coyuntura política que ya lleva bastante tiempo en Venezuela, debo decir que mi salida no fue como corriendo y huyendo de Venezuela, Ah, sino bien, más bien aprovechando un momento para realizar estudios de posgrado, ¿no? Yo estudié arquitectura allá en la Universidad Central de Venezuela, ejercí con una oficina propia, con un par de socios y amigos durante varios años, pero una vez cerrada la oficina y sin esa gran responsabilidad, pues cada uno aprovechó el momento para seguir estudiando en el exterior y en mi caso, bueno, me decidí por Santiago, finalmente también tenía la UBA, en Buenos Aires la tenía como en la lista, finalmente no ganó y me trasladé aquí a Santiago de nuevo, principalmente por razones académicas y bien. bueno, después finalmente me he quedado por acá y el contexto en Venezuela no ha sido el ideal para volver. Así que, ¿Y por qué ganó Chile, por qué ganó Santiago y no Buenos Aires? ¿Qué fue lo que hizo ganar a Santiago en ese momento? mira, yo creo que dos cosas, dos cosas. Uno, que efectivamente el programa que yo estudié acá en la Universidad Católica apuntaba a lo que yo quería, ¿no? Como que el programa ¿Qué, me qué, convence un poquito qué cuál más. es? Es el que suena muy amplio, es el magíster en arquitectura de la Universidad Católica, que es un magíster cuando yo lo estudié prácticamente en teoría sobre todo, Bien, y me interesó un poquito más que los programas que tenían en la UBA. Tenía amigos que estaban allá, pero me interesó un poco más este programa, también conocía más exalumnos. Y bien. dos, y bueno, que eso ya es como ensuciarse un poquito en la conversación. No recuerdo ya quién me dijo que si yo terminaba en Buenos Aires, pues me iba a ir muy bien. Pero que si terminaba en Santiago, también me iba a ir muy bien. Pero había una diferencia, que en Venezuela uno se levantaba y lo primero que veía en el teléfono es Chávez hizo esto, Chávez hizo lo otro, la oposición, el gobierno, el tal, el maletín. Y digamos que esa vida política te consumía el día. O sea, hasta los niños en la escuela hablaban de, mira lo que hizo Chávez o lo que hizo la oposición, ¿no? Entonces me decían que si yo iba a Buenos Aires me iba a ir muy bien, pero iba a cambiar Chávez por Cristina y bueno, y el maletín, y Cristina hizo esto, y el Congreso, y fíjate, y que eso iba a consumir mi vida, pero igual me iba a ir bien. En cambio, en Santiago, tal vez, a pesar de que aquí hay coyunturas políticas económicas, pero no te consumían el día a día, ¿no? O sea, Claro. podías abstraerte un poco. Y finalmente, bueno, quise cambiar lo más que pudiera el contexto, así que por eso la balanza se inclinó un poco más hacia Chile.
Muy bien. Bueno, creo que te dije por privado, creo que sos el primer venezolano que ahora entrevista. He conocido venezolanos acá en Buenos Aires, cada 10 personas, 3 son venezolanos últimamente. Así que, pero bueno, y quería primero hablar de Venezuela, de la arquitectura venezolana. Hablame de un arquitecto venezolano, de un edificio venezolano que nosotros capaz que no conozcamos, deberíamos conocer. Mira, con mucho gusto. Fíjate, tal vez la mayor referencia a arquitectura que hay en Venezuela no es la contemporánea, a pesar de que hay buena arquitectura contemporánea, una muy buena generación de arquitectos, pero tal vez el contexto fue un poco más amigable durante los años 50 con el apogeo del movimiento moderno en Latinoamérica, y Sí, eso obviamente coincidió también con una generación genial de arquitectos que se formaron, la mayoría en Europa y volvieron a América, donde la figura que más destaca es Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl Villanueva, que en principio él nace en Europa, hijo de diplomáticos, se forma en la Escuela de Beaux-Arts en París, y cuando llega, también a través de la familia política, tiene conexiones para vincularse a grandes proyectos, tanto privados como públicos, y efectivamente hace el cambio de esa arquitectura neoclásica, de los estilos de los que este, venía. Sí, ese es un proyecto que él hace para el Hospital de la Ciudad Universitaria de Caracas, que no es completamente su autoría, pero es parte de su obra, donde tal vez lo más relevante es justamente alguna de las fotos que tú ves ahí, muchos colegios estatales. Ese es bastante importante. Fíjate que ahí está manejando todavía un lenguaje racional, forma la sí, que ya se está alejando de Beaux-Arts, pero yo creo que el apogeo y la gran obra que tiene él, y donde yo tuve pero mira, justamente la dicha de estudiar. tiene el reloj de Berens ahí. Sí, sí, de nuevo, es como que él está como imitando un poco, obviamente adaptando al tema del trópico, pero fíjate, esa imagen ya es cuando entra por completo a la modernidad, incluso un poco de brutalismo en Sí, las distintas obras de la ciudad universitaria de Caracas, ¿no? bien. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en eso, ¿ves? Tratamiento ya de las celosías, de las cubiertas, de las sombras, ¿no? Y a Sí, claro, diferencia. ya está incluyendo el calor, ¿no? Y el clima. Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de, bueno, la mayoría de los arquitectos de esa época en toda Latinoamérica, ellos toman parte de, ahí fue donde estudié yo durante 5 años en la Facultad de ¿Acá? Arquitectura. Exactamente, Qué a lindo esa es la facultad. edificio. Sí. Bueno, se ha venido un poco a menos porque el mantenimiento de esos edificios cada vez es más costoso y obviamente no hay tantos recursos, pero como espacio para estudiar arquitectura fue genial, fue genial. Muy, la arquitectura venezolana, ¿el color es importante o no? ¿Es colorida? Yo te diría que no, en general no, Ah, pero bueno, hay muchas experiencias donde se incorpora el tema cromático. Por ejemplo, ahí y en el hospital, que es la otra foto que tienes al lado, él sí, por incorpora eso. el color, sí, pero como una síntesis de artes, pero principalmente de arte abstracto, a diferencia de lo que pasó en otros países, ¿no? Entonces ahí él combina prácticamente el color, pero porque los materiales tienen su color, no porque los pintan. Esos son mosaiquillos vitrificados que se contrastan con el hormigón acabado a la vista. Bien. Y hay Así, y ahí Cyril y Rubio nos dice Artigas. ¿Quién es Artigas? ¿dónde leíste Artigas? Ahí dice, alguien puso Villanueva y abajo puso Artigas. Un Ah, comentario. fíjate, porque también nosotros en Venezuela tenemos una avenida Artigas y tal vez Ah, esa obra, el comentario está asociado a a esa esa avenida. ubicación. Ok. Exactamente. Que bueno, lo que pasa en general en muchos lugares, ¿no? Que tal vez Artigas, que fue un prócer más bien del sur de América, la mayoría de la gente en Caracas conoce Artigas, pero no por el prócer, sino por Ah, la calle, por bien. la avenida, ¿no? Ahí está un anfiteatro, un auditorio. Por eso pregunté lo del. Exactamente. Sí, esa es parte de la integración de las artes que él tuvo en particular, pero porque el proyecto lo ameritaba y él lo pudo proponer. Él invitó muchos artistas que conocía de Europa y uno entra, aparte de la universidad, y es un museo al aire libre por todas las obras de arte que hay, tanto integradas en la propia arquitectura como algunas esculturas o pinturas que están en algunas fachadas. Bien, ahí está. Entonces, lo bueno de Villanueva es que hizo una gran obra de calidad, una obra masiva que la verdad todavía se vive en Venezuela, pero lo ¿Y eso malo que qué también, es?
esa es la biblioteca central de la universidad. Está muy linda también. Sí, en el cuerpo bajo están todas las salas de lectura y parte de los archivos y las oficinas están en ese gran bloque con mosaiquillo rojo. Mira qué bueno. Ah, ahí está todo el Sí, conjunto. ahí está parte del conjunto central, exactamente. Entonces, como te decía, lo malo que tuvo Villanueva, como sin querer queriendo, es que por la envergadura del trabajo y cómo este también se difundió, él opacó a sus contemporáneos que eran igual de talentosos, pero que no tuvieron una obra como tan potente con el Estado, sino que fueron un poco más discretas, pero de nuevo tenían las mismas habilidades que Villanueva, ¿no? Entonces, uno incluso cuando estudiaba hablaba de Villanueva y poco hablaba de los otros arquitectos Mm, de la generación que poco a poco ya están empezando a difundirse también. bien. También cuando te pregunté por el color y me imaginé la década 50, 70, en realidad pensé en Carlos Cruz Diez, que es un venezolano, por eso te pregunté sobre el color. Sí, Y después me dijiste de sus amigos artistas. Cruz Diez estaba dentro era amigo de Villanueva, estaba metido en ese mire, grupo. estaba dentro de la esfera, pero también Cruz 10 es una generación posterior, ¿no? Cruz Ah, ok. 10 Si no lo falleció conocen, es este. recientemente, exactamente, Es un arte gran cinético en artista, específico. es genial también. Sí, sí, entonces Cruz 10 sí, obviamente estaba en esta esfera, pero estas obras se realizan en los 50 y 60, momento en que Cruz 10 recién está empezando, ¿no? Ah, ok. Entonces, tal vez parte de las obras por las que se conoce más a Cruz 10 no pertenecen a esas obras de Villanueva, sino a obras que se construyeron después, como esa que estás viendo en pantalla, ¿no? Entonces, no son completamente contemporáneos. Bien. No, y también te pregunté por el color venezolano, porque también siempre, por lo menos en pintura siempre son muy coloridos. Entonces, por eso te... O tal vez la impresión que puedes tener es que siempre está acompañado de una vegetación y de flores y de Sí, cielos azules, eso es entonces verdad. tal vez es más colorida de lo que uno piensa, pero es por el propio contexto de América del Norte, América del Sur. Puede Sí. ser. Viste, es que no sé si, bueno, en Buenos Aires también, viste que los colores son más de grises, hasta la arquitectura o el arte argentino es como más calmo los colores, viste, no es tan estridente. Sí, sí Y puede Chile ser. capaz que es también un poco... Sí, pero en Argentina pasa algo, bueno, nada más conozco Mendoza, La Plata y Buenos Aires, pero Bueno, Buenos Aires tiene algo de lo diferente. más lindo, así que elegiste bien hasta el momento. Sí, pero también hay otros destinos que todavía Sí, me obvio, sí, faltan. sí, sí. Pero te comentaba que, por ejemplo, la diferencia con Santiago, que es extremadamente seco y no llueve tanto, yo creo que si bien uno puede estar, no sé, en Alcorta, en Corrientes, ahí en Buenos Aires, todo esto oscuro, lleno de contaminación, oye, pero de repente llueve y cuando deja de llover se te revelan unos colores y unas texturas y unos aromas Sí, que no habías visto. Yo una vez estaba cerca del cementerio de Recoleta con una amiga sí. y vamos caminando y empieza a llover fortísimo. Nos toca correr, correr y total que llegamos casi a la entrada de la biblioteca de Clorindo Testa y ahí deja de llover y claro, el hormigón también empapado de humedad, la vegetación que recobró color. Entonces yo creo que cuando llueve Buenos Aires se revelan colores y sensaciones que están ocultas la mayoría Es del verdad. tiempo. Sí, además también Buenos Aires es muy verde, ¿viste? Tiene como muchos Sí, árboles, hay muchos árboles. Entonces eso la pacifica un poco, es como que le baja la intensidad. Eh, definitivamente. sí. Así que, y después en tu página eh, leí algo que me había gustado mucho. ¿Dónde está? Su- Esto me gustó. En tu inicio dice, su investigación se basa en el estudio de la performatividad de la arquitectura contemporánea a partir del análisis de los discursos utilizados por los arquitectos para referirse a sus obras. Háblame de eso. ¿Qué? Por ejemplo, Frank Gehry dice algo y vos analizás el discurso más que la obra. Exactamente. Bueno, en principio no me ha tocado trabajar con Gary, Bueno, trato de fue lo hacer, primero que se me ocurrió, pero... claro, con arquitectos latinoamericanos, pero sí, me interesa como poner en contraste hasta dónde lo que los arquitectos solemos decir sobre una obra, cuando emitimos un juicio sobre una obra, sobre algo que hacemos nosotros,
hasta dónde está cargado de mensajes que la propia obra tal vez no tiene, ¿no? Ujú. Eh, y obviamente esto no lo estoy inventando yo, esto también es una línea de estudio de arquitectura donde, por ejemplo, Mark Wickley dice efectivamente que los arquitectos, además de tener las destrezas en diseño arquitectónico, pero lo que hacemos nosotros es hablar sobre edificios. O sea, Sí. claro, entonces, por ejemplo, de la obra, volviendo a la biblioteca en Buenos Aires de Clorindo Testa, uno puede ver valores formales, materiales, espaciales en esa obra, ¿no? Pero el cuento que yo puedo hablar sobre ella puede variar dependiendo de quién lo haga, ¿no? Entonces, justamente me interesa prestar atención en lo que los arquitectos decimos sobre las obras de arquitectura, ¿no? Mm. ¿Qué es esta, no? La Biblioteca Nacional. Exacto, mira, tremenda obra de arquitectura que tuve el agrado de visitar la primera vez que fui a Buenos Aires. Ah, mira. ¿Y cómo la estudiaste? Porque nosotros es como que no la estudiamos, las tenemos acá desde que nacemos, ¿no? Pero ¿cómo se estudia? ¿Cómo la estudiaste? ¿Cómo la miraste por primera vez? ¿Cómo es eso? Para nosotros Mira, que es algo natural. claro. Mira, yo creo que, a ver, me falla la memoria, yo creo que no supe mucho sobre, por ejemplo, la figura de Testa o la figura de los arquitectos modernos en Argentina en el pregrado, pero puede ser que me equivoque, ya me falla la memoria, pues eso ya fue hace más de 15 años. Pero este posgrado que vine a hacer a Chile y que empecé en 2013, pues también se centraba en el caso de América Latina y parte Bien, de las materias era ampliar el contexto de arquitectura latinoamericana moderna. Y lo bueno de ese posgrado es que llegamos gente de muchos países y cada quien aportaba un poco más, ¿no? Yo vi clases con mexicanos, con argentinos, gente de Guatemala, de Canadá, de Perú. Yo creo que se hacía una buena sinergia. Entonces, para cuando yo visito Buenos Aires en verano de 2014, pues ya tengo una lista de nuevos proyectos que ir a ver. Y bien. obviamente Testa, el Banco de Londres en el centro y la biblioteca estaban definitivamente en la lista. A ver, decime la lista. Ah, decime algo que te acuerdas de la lista. A ver qué era. No, mira, definitivamente era el Banco de Londres, la ¿Sí? biblioteca, eh, eh, la catedral, que me llamaba mucho la atención con ese frontis ¿La neogriego, Catedral de Buenos Aires? la Metropolitana, donde está ¿Por qué? la ofrenda de San Martín. A Sí, ver, porque de repente uno viene del contexto donde las catedrales tienden a ser más como eh, barrocas o tienden a ser más como eclécticas, pero una que sí. tuviera el pro como de templo griego romano para mí era una novedad por completo, o sea, fue muy curioso para mí ir para allá. Ah, mira qué Eh, interesante eso. Sí, y es interesante porque tú Ahí ves la está. planta de ese edificio y es una cruz latina común, ¿no? Pero lo que nunca te Sí, imaginas es que tiene esta portada, obviamente, que fue un planteamiento muy, muy particular, ¿no? ahí tenemos. Y, Exactamente. y ese es el mausoleo, sí, donde está los restos de Don José de San Martín. Exactamente. Ahí Mira, la también tenemos metemos. Mira qué respectiva lindo foto. que era Buenos Aires sin torres. Sí, 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 otra cosa, otra Sí, cosa. Y claro, ahí ya que está. estaba allí, estaba el eje de ir desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Bien, Eh, por Avenida de Obviamente, Mayo. exactamente, exactamente. También, bueno, el obelisco, también quería ver las nuevas obras que se estaban haciendo hacia donde está el puerto, el puente de Mujer. la mujer, exactamente. El Y obelisco. Esas cosas que uno no entiende, ¿no? Del turista. ¿Qué fuiste a ver al obelisco? mira, no tanto que fui al obelisco, pero traté que de pasada ir por allá. ¿Por qué? Porque cuando Bien. estaba en este eje de la Avenida de Mayo, que tomé la diagonal, creo que pasé por el Gran Rex, todo eso, Sí, yo venía en realidad, Corrientes. claro, pero yo en realidad yo tomé el metro y yo me bajé en el Teatro Colón porque yo iba a ver era el Teatro Colón. Y claro, Bien. del Teatro Colón yo traté de, bueno, vamos a ver la avenida, la foto Del del- obelisco. pero de pasada, ¿no? Tampoco me detuve mucho, pero Ah, traté que fuera parte de la ruta para llegar justamente a la Casa Rosada. bien. Bueno, ahora sí, yo te envié 100 preguntas, de las cuales vas a responder 10. Sí, Así sí, sí, que sí. empecemos por la primera. Sí, mira, te confieso que fue difícil escoger, porque por un lado había unas cosas que definitivamente no tenía mucho que aportar porque no conocía,
pero cuando encontré cosas de mi interés, pues ya tuve que decidir, ¿no? Entonces, bueno, Bien, vamos por orden y copiándole a Nicolás Valencia que estuvo el jueves, la 9 hotel que bien, recordás. muy bien. Sí, mira, como te decía, yo tengo familia en Cuba y Mm, yo tuve la oportunidad de visitarlos en mi adolescencia, como en el 97, 98, y cuando llegamos, nos hospedamos en un hotel que se llama Hotel Duville en La Habana. Eh, a pesar de que en ese momento yo ni siquiera estaba pensando, bueno, sí quería estudiar arquitectura, pero no andaba pendiente de arquitectura en ese momento. Me llamó mucho la atención el hotel, porque fue un hotel que se hizo en la década de los 50, previo a la revolución qué de Fidel lindo. Castro. ¿Este? Exactamente, exactamente. Mira qué Entonces, lindo que pintado de celeste. así está, así lo recuerdo yo, pintado de celeste, y que, bueno, ya tiene esta idea de arquitectura racional, que no tiene nada que ver con arquitectura ecléctica y obviamente tenía también esta onda de la película Atrápame si puedes, ¿no? Con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, ¿no? Esta onda de nuevo de los 50, de la piscina, además la piscina está como a la mitad del edificio, eso también era novedoso para mí. Desde el edificio podías ver los techos del resto de la ciudad de La Habana y hacia el otro lado ves el mar Caribe, porque esa es la piscina que está a la mitad del edificio y, y estás enfrente del malecón de La Habana, ¿no? Entonces me llamó la atención primero, bueno, la impresión de llegar a Cuba, que está como detenida en el tiempo, pero también de que fuera un lugar desde el cual se puede reconocer muchas particularidades de La Habana, ¿no? Entonces recuerdo bastante el hotel y como te digo, la piscina, el restaurante, porque de alguna manera era como una reminiscencia al pasado, ¿no? A ese pasado de los años 50, de Mm, cuando se iba la gente un fin de semana a La Habana a pasarla bien, a tomar ron, a bailar y a ir de cabarets, pero obviamente en el transcurso de 40 años, ¿no? Entonces me pareció bien, bien, bien interesante y recuerdo mucho ese hotel. ¿Ves? Y esas son las vistas hacia atrás, hacia la ciudad de La Habana, ¿no? Que también era un lugar para ver las ciudades de arriba, porque ahí sí no sí, hay muchos edificios altos, ¿no? Yo ahí recuerdo que está. era muy interesante. La verdad, no sé si sigue en pie, no sé si sigue funcionando, creo que sí. Pero fíjate, Me allá parece que está esa, me parece que debe ser esta ahora. posiblemente, posiblemente, pero fíjate a la derecha de esa foto que pusiste está el lobby. Entonces, esta idea de las columnas circulares, de las doble altura, entonces también recuerda como al pabellón brasilero en la exposición de Nueva York, ¿no? Porque era un movimiento moderno, pero con muchas curvas. Entonces, eso lo Sí, recuerdo bastante del edificio. bien, ahí está. A ver si ¿Próxima? hay la oportunidad de volver. Mira, próxima y en orden viene jugador de fútbol. Bien, Sí, fíjate, yo soy del 82. Entonces, ok. obviamente, no me preguntas por el Mundial de España. Tal vez con mis padres estaría sentado viendo a Maradona haciendo la mano de Dios en el Azteca, No, pero eso fue no 86. recuerdo 86, ahí Ah, tenía 4 años, no me preguntes, pero el del Mundial del 90 sí. Pregúntame hasta los goles, pregúntame los partidos, entonces fue como el gran evento de fútbol, el primero el que tengo recuerdos, ¿no? Y bueno, obviamente también me tocó ver a Maradona, me tocó ver a esa selección de Brasil, Alemania, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento también hubo una que me llamó mucho la atención y que explotó en el 90 y en el 94, que fue la selección de Suecia, que ok. era como un outsider del cual yo no sabía mucho, pero que me jugaba bien. Me acuerdo que le tocó en el grupo de Brasil y pasó y jugó bastante bien. Y me llamó la atención un jugador que se llamaba Thomas Brolin, que no sé si tú lo recuerdas, uno rubiecito que hacía muchos goles y que tenía lo particular, que tal vez eso ya se hizo como más recurrente después, que tenía una manera particular de celebrar los goles. Entonces, él hacía un saltito como el que hace ahora Cristiano Ronaldo, pero él lo que hacía era dar como una vuelta en el aire y con la mano arriba y caía, ¿no? Entonces, lo recuerdo gratamente porque, bueno, le agarré
como que gusto a esta selección de Suecia, de hecho me gusta mucho la selección de Suecia, pero como este chico metía muchos goles, me llamaba la atención recurrentemente la celebración, siempre ¿Cómo corría, se llama? ¿Thomas? Brolin, con B alta, Brolin, Thomas Brolin. Él A ver. saltaba, elevaba como el puño, daba una vuelta y caía. Entonces lo recuerdo mucho. Él después vi que jugaba en la Liga Italiana, exactamente. Ahí, bueno, obviamente ahí está un poquito más viejo. Ese es, mira, ahí está del álbum del Ahí noventa y está. cuatro, es Thomas Brolin. Y Ahí está jugaba en gordito, Italia. mira. Sí, bueno, el tiempo nos alcanza a todos, ¿no? Pero Ahí esa era está. parte de la celebración. Siempre levantaba el puño, salía corriendo y daba un giro en el aire, ¿no? Entonces, fue uno de los primeros nueve y delanteros que yo veía que marcaban muchos goles y me llamó mucho la atención. Era uno de mis jugadores preferidos a principios de los 90, ¿no? Y Suecia en el Bien. 94 llegó creo que al tercer lugar, ¿no? Y ya después, bueno, hasta que llevó Ibrahimovic, pero fue Y, como un buen y, momento. y tu papá es mexicano, ¿no? Sí, mi papá es mexicano. Tu papá mexicano fue el que te hizo el ser fanático de fútbol, porque en Venezuela el fútbol no es el deporte nacional, es el béisbol, ¿no? Sí, pero fíjate que hay un detalle que tal vez la gente no sabe tanto en el exterior. Ahora sí se juega mucho fútbol y nos hemos vuelto un poco más competitivos. En aquellos años 80, 70 todavía no. Pero a pesar de que se jugaba mucho béisbol en Venezuela y obviamente se generaba mucho deportista que iba a las grandes ligas, realmente yo creo que el deporte que más se jugaba en las escuelas no era el béisbol porque necesitas un campo muy particular e instrumentos. Se jugaba algo que en Venezuela se llama futbolito, que es el fútbol 5 contra 5. Bien. Entonces, pocos jugaban 11 contra 11, pero todo el mundo jugaba 5 contra 5. Lo que pasa es que de eso no había mundial, de eso no se podía hacer nada, no había mundial de futsal en aquel momento, ¿no? Pero eso llevó a que en el 97, si mal no recuerdo, hubo un campeonato en México y Venezuela quedó campeón del mundo, pero en esa categoría, ¿no? Entonces, En no fútbol necesariamente, 5. exacto, entonces no necesariamente mi papá, pero se jugaba mucho fútbol 5. En la escuela yo jugaba era fútbol 5. Y Ah, bien. obviamente, y obviamente por eso también uno estaba pendiente del mundial, ¿no? Y eso también pasaba que, a pesar de que Venezuela no iba al mundial, sin el peso de irte en tu selección, pues tú podías ver el mundial sin ningún problema. De hecho, Claro. Sin yo, amagarte. No te claro, y amagabas. tengo aquí un amigo argentino que cuando veíamos el mundial y me decía, ya eliminaron a Argentina, ya no veo más. Y que, pero ¿cómo no vas a ver los demás equipos? Y claro, porque yo no le voy a los demás equipos. En cambio, uno, como no estaba Venezuela, uno veía todos los juegos. Bueno, voy a ver a Mm, Alemania, a Brasil, Argentina, España, ¿no? Y eso pasa mucho en Venezuela, que uno sigue mucho fútbol, sigue mucho fútbol. bien. Sí, porque México sí es un país futbolero. Sí, sí, re intenso como Argentina también, súper O intenso. Brasil, sí. Sí. Próxima pregunta. A ver, déjame ir aquí tachando. Ajá, ahora hagamos un cambio. Vamos a la 18. Bien. Palacio Real. Déjame yo ir tachando aquí la que ya hemos conversado. Bueno, esta, la verdad, hace un tiempo no me hubiera imaginado atender esta pregunta o incluso responderla, pero desde hace 4 años yo me he desempeñado como profesor de historia de arquitectura y tal vez ahora me llama más la atención cuando voy a algún lugar obras antiguas más que las contemporáneas, ¿no? Entonces, en Palacio Real, un proyecto que me gustaría conocer, que está en Granada, España, es el Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V en Granada, España, que, a ver, como un poquito de historia. Carlos V es el nieto Sí. de los reyes católicos, ¿no? De los que, exactamente, es el Palacio de Carlos V. Entonces él es el nieto de esos reyes que empiezan a conformar esta imagen de España, que terminan de expulsar a los moros de la península ibérica, que emprenden la campaña de las colonias alrededor del mundo. Y bueno, Carlos V, que es el rey, que a principios del siglo XVI empieza a tomar posesión de la parte del reino de Aragón, de Castilla y por otro lado del Sacro Imperio Germánico Romano. Entonces, bueno, esto es prácticamente un golpe en la mesa porque él coloca este edificio al lado de la Alhambra, que es de nuevo un referente de arquitectura árabe hispana.
Entonces, Sí, él coloca un palacio, obviamente en boga del pensamiento renacentista de aquel momento, la hace Pedro Machuca, europeo, sobre todo eh, europeo, ¿no? exactamente, y lo que me gusta en específico de este palacio es que a nivel geométrico desarrolla la idea de simetría de una manera sensacional, ¿no? Dentro de un cuadrado se incluye una circunferencia que es el patio, y como ves allá en la foto, un patio que además tiene una columnata y tiene unos corredores techados alrededor, ¿no? Entonces, Mm. me gusta mucho como tipología arquitectónica, de nuevo, que está apuntando a la simetría. No he ido a Granada, pero definitivamente es un proyecto que tengo que ir sí o Sí, sí. sí, es verdad. Sí, es como el de un edificio, una masa que sacaron un panteón de adentro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, Y sin cúpula, ahí está. exactamente ¿Sabes porque, de quién es? sí, de Pedro Machuca, de No, Pedro Machuca. no me acuerdo quién es Pedro Machuca. Perdón, Pedro Machuca, sí. No, porque justamente ya la herencia de los arquitectos de origen hispano, Acá está que ya Pedro empiezan a Machuca. hacer arquitectura clásica en aquel momento, en el siglo XVI. Sí, nació en Pero, Toledo, 1490. exacto, sí, pero lo interesante de todo esto es que será muy Palacio Real, lo mandó a hacer es el Palacio de Carlos V, Carlos II de España, pero poco estuvo ahí, porque él en realidad se crió, fue en el norte de Europa y por eso tuvo problemas gobernando en España, porque claro que era hijo de Juana la Loca y todo, pero la idiosincrasia de él era de alemana, ¿no? Entonces, claro, él hace el palacio, pero él prácticamente no estuvo allí. Pero Palacio Real como tal es. Bien. Mira, acá, no sé si esto es verdad o no, pero dice que lo contrató a Julio Romano, Es, el señor Carlos V al principio. es que, de hecho, Giulio Romano, que es Manierista, ¿no? exactamente, es un representante del movimiento manierista, prácticamente siempre se estudia a Giulio Romano, siempre se estudia a Palladio, pero justamente otro tipo de historiografía menciona que Pedro Machuca estaba siendo manierista incluso antes que estos manieristas en Italia, ¿no? Y que parte de las incorporaciones que hace Giulio Romano como la serliana, ya la había probado Machuca unos cuantos años antes, ¿no? Ahí tenemos la Entonces, puerta de Granada, mira, eso también, eso es manierismo a no más poder. sí, 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 sí. No, y sé mucho la relación de la construcción de ese almohadillado en esa fachada y en la Sí, fachada del palacio, ¿no? exacto. Sí, Sí, porque debo acá admitir, dice, a pesar ajá, de estas influencias, Machuca no fue un simple seguidor o imitador de Miguel Ángel y otros italianos manieristas. Hay que recordar que regresó a España muy pronto, cuando muchos de los mejores ejemplos de manierismo no se había erigido todavía, como el Palacio de Té de Mantua de Sirio Romano. Este dato revelaría que Machuca tuvo inventiva propia y que supo desarrollar en España la nueva estela manierista que empezaba a surgir en Italia. Claro, exactamente. había ido a estudiar a Italia igualmente. Claro, ya era un hombre post-renacimiento, pero que a Sí, la par desarrolló el mismo pensamiento. Lo que pasa es que uno naturalmente, renacimiento, manierismo y ya barroco no tanto, pero uno estudia es Italia. sí. Pero las escuelas regionales fuera de Italia son igual de potentes y este es un caso. Bueno, claro, en España se estudia lo que es como un post barroco, que es el rococó, ¿no? Que es o la escuela de Santiago de Compostela, la Sí, bueno, columna, ¿no? Girada esa. salomónica, sí, 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 sí. Bueno, no me consta porque no he estado precisamente allá, pero yo creo que el caso de Santiago de Compostela es bien complicado porque un edificio que se ha hecho a lo largo del tiempo, empezó como románico, gótico, pero después le llegó Sí, algo de barroco y la si uno no sabe fachada. bien identificar las partes, pues falla hacer un análisis. Bien. La próxima pregunta. Ajá, esa era la 18. Vamos a la 22. Bien, Oye, un cambio radical. Película romántica. bien. Créeme que esta la pasé y la salté, como que qué película romántica, ¿no? Salté y después volviendo a leer la lista dije, ah, no, claro, se me ocurre una que me gusta mucho y que además también es como película de Navidad, que es una película que tiene 20 años, que se llama originalmente Love Actually, pero que le pusieron acá Sí, realmente Amor. No sé si,
Sí, sí, se sé cuál es. Sí, que es algo así como agarremos a todos los actores británicos de los 90 y hagamos una película donde hay 50 tramas que están relacionadas, ¿no? Entonces esa película me gusta mucho porque aborda distintas facetas de lo que puede ser una relación romántica, ¿no? Desde la cursi, desde los padres que llevan mucho tiempo juntos y que tienen hijos, infidelidad, el amor totalmente carnal, eh, y me parece que en realidad está bien llevada en humor y está bien relacionada, ¿no? Además que yo creo que algo que juega a favor en esa película, esa misma, es también el soundtrack. Oye, tiene canciones muy buenas, y termina con una canción de los Beach Boys en la escena del aeropuerto, que me parece muy buena, ¿no? Tal vez de esas tramas, la que más me gusta es la de Colin Firth, que él es un escritor que en Navidad, más bien para aislarse, se va a Marsella o a la Riviera, y Mm. ahí justamente le toca que alguien le atienda mientras está trabajando, que es una chica de Portugal, que es una cantante famosa, pero no recuerdo el nombre. Y claro, entre ellos se crea un vínculo, pero de amor, de afecto, pero que los separa el idioma, ¿no? O sea, este tipo habla en inglés y ella no sabe hablar inglés, y ninguno de los dos está hablando francés. Y la película termina en que él toma clases de portugués y justamente para el 24 de diciembre se va a Marsella, exactamente, y la va a buscar en el restaurante donde están trabajando y se le declara en portugués con todos los problemas que amerita estar hablando en otro idioma, ¿no? El primero llega a la casa a pedir la mano de la chica y el papá sale, ah, claro, y llama, hija, ven, pero llames a la hermana que es otra persona. Él dijo, no, la otra fila. Entonces, está en el restaurante, ¿no? Entonces, esa escena la verdad me gusta bastante, a pesar de que algunas de las tramas caen en lo cursi, otras no tanto, hay otras que terminan en desamor. Bien. Eh, y creo que da para toda esa película, esa película, y bueno, y por algo la repiten todos los diciembre, ¿no? Sí, es verdad. Y está la 2 también. Que es como un corto, es como si hiciera un corto como de 20 minutos, Ah, no la que no vi, le he pues visto lo vi todavía. recién que está la 2. Sí, yo creo que al final no la hicieron porque del elenco principal, Alan Rickman, que tiene el papel de amor con Emma Thompson, él falleció hace como 5 años. Y yo creo que como por respeto dijeron, mira, no da para continuar todas las tramas y mejor no la hagamos, ¿no? Y entonces por eso se Bien. hicieron como este corto que no he visto todavía. Vamos a ver qué Bien. tal está. La siguiente. Entonces, esta está lista. En orden, creo que viene la 36. Bien. Director americano. Mira, la verdad a mí me gusta mucho el cine. Debo admitir que la mayoría de las cosas que veo es de cine comercial, también logro ver cine independiente, pero tampoco es que te manejo cine yugoslavo de los 80, ¿no? O sea, no llego a ese nivel, ¿no? Eh, y bueno, y dentro del repertorio de directores que me gustan, tal vez el que decidí para conversar hoy un poquito, es el caso de Wes Anderson, que tiene unas Bien. películas muy particulares, tiene apenas como 8 películas nada más, Mm. de Royal Tenenbaums, la vida de, no recuerdo el nombre, pero es como la parodia de Jacques Cousteau, Sí. exactamente, tiene justamente el Hotel Budapest, tiene de Incredible Mr. Bajo el Fox, mar, algo así se llama. eso, exactamente, esa es la última, justamente que acaba de sacar, y lo que me gusta de él es que, por un lado, retrocede a un tipo de cine donde está muy claramente el héroe y el villano, o sea, el villano es malo, y el villano es más bueno que el Papa, ¿no? Eh, una posición muy maniqueísta, pero bajo otro tipo de estética, ¿no? Una estética también cromática, de escenarios, de historia, oye, que hace que sean bien interesantes y el mensaje sea bien potente lo que él envía, ¿no? Y Mm. particularmente en el Hotel Budapest tiene algo muy interesante que es eso que se ve allí, que son los planos. Como a mí últimamente me ha obsesionado un poco el tema de la simetría, el hecho de que él Bien. construye estos planos simétricos a lo Kubrick, pero obviamente más cursi y obviamente más pop, pues me gusta mucho, ¿no? Y en esa película además, él para construir parte de los escenarios exteriores, él lo hizo con maquetas, Sí, pero una maquetas, maqueta. claro,
pero eran maquetas realistas que por un lado tú decías, esto no es de juguete, ¿no? Pero por otro lado, quería que que la audiencia se diera cuenta que eran maquetas. O sea, como a la antigua, mira, estoy haciendo una toma de la bajada de la montaña del hotel. Es una maqueta, pero es una maqueta bien hecha y obviamente que también trabaja con un plano que anula la perspectiva. Entonces, Sí. por eso dije, oye, de repente hoy sería bueno hablar de Wes Anderson y cómo tiene estas tomas particulares y el manejo del color. Definitivamente el manejo de color en Anderson es bien, bien interesante, bien interesante. Sí, son muy buenos colores. Ahí tenemos la maqueta de la montaña. Exactamente, y también las secuencias cuando se lanzan En esquí, ¿no? en esquí son muy buenas porque, o sea, de nuevo, sabes que es un truco, sabes que es una maquetita, pero está bien hecho. Pero está bien Sí. hecho para que disfrutes la narrativa de lo que se está proponiendo. Bueno, Entonces, también vos hablaste de la simetría de Kubrick, ¿no? Y esta película también es una burla al Resplandor de Kubrick, ¿no? También. ujú, tiene algo de eso, sí. No, tal vez no es el tema central, pero sí tiene algo de eso, ahora En que lo el menciono. medio del lugar. Sí, bueno, Kubrick lo hace siniestro, ¿no? Este usa el humor. Pero tiene Sí, como esa cosa, ¿no? Del barman, como tiene esos personajes medio de border, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, y que lo que él hace también es trabajar con un elenco recurrente, ¿no? O sea, el 80% de los actores repiten escena y todo. Y Y ahí tal tenemos la vez simetría, mira. Sí, y tal vez a muchos les gusta esta, o le gusta The Royal Tenenbaums, o le gusta Moonrise Kingdom, pero a mí la que más me gusta es una que se llama Tangerine Limited, que es como el viaje La de del tres tren. hermanos, exacto, por la India para buscar a la mamá. Bien. Ese, tal vez en trama no es tan potente como las otras, pero ahí el tema del color y los colores en los vagones, y que tal vez eso que para mí es tan ajeno, el viaje largo en tren, que tal vez uno no conoce tanto, pues una experiencia que para mí es muy llamativa. Entonces, Bien. y Bueno, además los tres hermanos. sí, yo me acuerdo que en una de cuando eran 10 preguntas y el público no tenía que elegir, una de las preguntas era una escena de película, ¿no? Ok, Y muchos me hablaban, o capaz muchos, capaz tres o dos, me mencionaron la primera escena, ¿no? Cuando ellos llegan a la estación de tren y corren para subirse al tren. Y en una de esas conversaciones hablamos como algo que salió en el momento que es genial, que vos lo vemos a esos tres que suben y a Bill Murray que no sube, ¿no? Es como que, y pierde el tren, el vagón, y desaparece de la película. sí, Bill Murray, tipo, ya está, tipo, se perdió el tren. Y era eso genial, ¿no? Como ahí Wes Anderson dijo, bueno, vos te imaginabas que Bill Murray iba a ser el protagonista, ¿no? Bueno, uno empieza la película, ¿no? Lo vemos correr y después fue un extra. Y cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Bueno, no se subió el tren, y como la vida, ¿no? Perdiste el tren y ya está, lo perdiste. sí, no, tal cual, tal cual. Y que en otra película sucede lo contrario. De repente aparece Owen Wilson, que es uno de los protagonistas acá, y en el otro es un papel complementario, ¿no? Entonces, Sí, eso también es interesante porque por ahora, vamos a ver si se agota o no, pero por ahora mantiene como un imaginario vivo de los personajes y el tipo de historia que hace, ¿no? Ahí, esa última que pusiste ahí, que no sé cómo le van a poner en español, se ve buena y yo creo que la acaban de hacer el año pasado. The la French French, Dispatch. algo. Sí, esa. Bien. Vamos a la próxima. Entonces, Tacho, ¿dónde estábamos? Me perdí. Ah, ya pasé. Director de Perfecto. cine. Bueno, ahora cambiemos algo relacionado, que es escena porno. Bien. Hablando de que tú hacías la pregunta de una escena, pues esta siempre me llamó la atención y bueno, es completamente pornográfica, ¿no? El caso de la naranja mecánica de Stanley Kubrick, en la Sí. primera parte de la película, bueno, cuando se dice que este personaje, bueno, hace lo que quiere, y bueno, creo que está como en una tienda de discos, pero muy sesentosa, la gente está vestida muy colorida y bueno, está por ahí comprando discos, ve a dos minas
las aborda. Hay como una escena también muy sugerente, creo que con paletas, con chupetas, no sé cómo se le dice en Argentina, creo, Sí. popsicles. Y bueno, al final cierran el negocio y bueno, vamos a garchar, listo, a garchar a las 3 de la tarde, ¿no? Y bueno, y la escena es completamente explícita, una cámara como que está en la parte superior de la habitación, como podría ser una cámara de vigilancia, donde se ve todo, pero con la particularidad de que la escena está con la velocidad hiperaumentada y lo que es una tarde de sexo desenfrenado, él, dos minas, primero esta posición, después tú descansas, me fumo un cigarro, vamos, segundo round, te agarré por detrás, ¿para dónde vas? Se compacta en 30 segundos, donde ves como lo frenético del acto, pero realmente no viste nada. Sí, esta es, creo, ¿no? Esa no estoy tan seguro, no sé si esta viene después, porque la Ah, otra es como más cenital. esta es la de la casa. Esa es su casa, sí. Sí. Entonces, de nuevo, me parece que como escena porno funciona porque, a ver, no sé si finalmente hubo coito explícito o no, pero de que los actores estaban desnudos, estaban haciendo o imitando todo el tipo de actos. Ahí es cuando aborda las minas exactamente. Pero el hecho de que aumente la velocidad, por un lado, le da esta sensación frenética de lo que fue la tarde fogosa de sexo, pero a la vez también permite que la película no sea tan fuerte para otro tipo de audiencia, a pesar de que la película en otras escenas se va. Pero Sí. ahí, Ahí cuando juega con la escultura. ese es al principio, ese es al principio, exactamente. Entonces siempre como que muestra y no muestra, ¿no? O tal vez uno cuando ya ve esa película 20, 30 años después, pues no es lo primero violento que uno veía, ¿no? Pero en aquel momento supongo que esa escena y la violencia y los golpes y la terapia, pues, oye, fueron un shock, ¿no? Definitivamente. Pero esa escena particularmente siempre me marcó porque hasta se aborda como una manera humorística, ¿no? Porque creo que ponen además Mira, como hasta fondo, en Lego ahí hasta ahora. en, hasta en Lego. Creo que esta escena, además, ya me falla la memoria porque llevo tiempo que no he visto la película, creo que tiene de fondo la canción o el tema de Guillermo Tell, que es como una canción de cacería, que no sé si Ah, sabes cuál, la de tin tin tirirín tirirín tin 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 sí, tin sí, sí. tirirín. Entonces además le da como un toque además como de humor negro a la escena, ¿no? Entonces, Bien. una de las que más, más recuerdo de esa película. ¿Se llamará Guillermo Tell por la leyenda de Guillermo Tell? ¿Por la de la manzana? Creo que sí, pero en realidad El esto que es le pone la como, manzana en la cabeza al nene, ¿no? Al hijo, sí, ese para ver. Guillermo Tell, que es como una especie de Robin Hood, Sí. exactamente, pero creo que el Guillermo Tell original va mucho más allá y es como la alegoría a una primavera en Inglaterra y la época de caza y las Ah, fiestas y tenemos en la noche. Entonces, este es un movimiento dentro de esa composición que, de nuevo, no recuerdo si es Vivaldi no, no recuerdo quién era. La verdad, ahorita sí ya eh, me pongo a inventar si te digo el nombre exacto del movimiento y el autor. bien. Ahora vamos a la siguiente. Mira, por orden, aquí voy a hacer una pequeña trampa y es que había seleccionado la 68, pero la respuesta tiene que ver con la 75. La 68 es banda de rock que iba a decir, Bien. oye, tengo que hablar de los Beatles, sí o sí, pero la 75 era canción de los Beatles. Sí. Entonces, lo primero es que, si, a ver, tú dijiste que tal vez mi afición por el fútbol venía por mi papá, y como te decía, no es así, pero que yo haya escuchado los Beatles desde los 8 años y fuera mi única banda hasta la adolescencia, pues eso sí tiene que ver con Tu mi padre. papá. Sí, fíjate, mis padres se divorciaron cuando yo era prácticamente un bebé, o sea, yo nunca tengo, no tengo recuerdo de mis padres juntos, pero lo que sí tengo recuerdo es de, yo me toca salir los fines de semana con mi papá, o en su defecto, mi papá venía un sábado a la casa, ¿no? Y bueno, en la casa, bueno, jugaba conmigo, etcétera, pero lo otro que hacíamos es que como que su equipo de música se lo quedó mi mamá con sus discos. Y bueno, la mayoría de los discos que tenía era de los Beatles, y bueno, vamos a escuchar los Beatles, y bueno, a quien La no le gusta separación de bienes. la separación de bienes.
Era tan grande la crisis que los discos valían plata. Sí, 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 tal cual, tal cual. Prácticamente esos discos los heredé yo, pero los escuchaba cuando venía mi papá y de nuevo era escuchar los Beatles, los Beatles, los Beatles, los Beatles, los Beatles, los Beatles. Tanto así que me sabía el 80% del repertorio cuando tenía 12 años, ¿no? Y bueno, te Bien. imaginarás que en un país del contexto del Caribe, que en ese momento la gente está empezando a bailar salsa, merengue, y yo diga, mira, yo no sé bailar ni salsa ni merengue, pero sé escuchar los Beatles, pues eso me hizo como un pari automático, ¿no? Bien. Pero bueno, pero lo agradezco, es obviamente un gusto que mantengo hasta hoy en día, pero que he ampliado. Así que También, sos un venezolano que no baila salsa. no, sí, sí, sí lo hago porque, bueno, en la adolescencia, bueno, mira, si uno quiere relacionarse, tiene Que bailar que aprender. salsa. Yo sí, de nuevo, no soy el mejor, pero lo bueno de haberse venido al sur, estilo Argentina, es que bailar de manera regular salsa en Venezuela es ser un maestro aquí, así que eso ha ¿Das servido. clases? ¿Das clases de No, 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 salsa para no, sobrevivir? no, definitivamente no, pero aquí cuando me tocó salir al principio en Chile y bailar con alguien, pues la primera pregunta era, ¿bailas salsa? Y que claro que bailo salsa, no, qué bueno, y seguir bailando y que, y además tú sabes llevar, pues claro que sé llevar, ¿no? Entonces eso fue una ventaja en eso. Pero Bien. bueno, pero en el caso de los Beatles, ya obviamente después fui profundizando un poquito más como escuchar más cosas de los últimos discos que al principio no escuchaba, pues obviamente me gustaba la canción movida, bonita de los primeros discos, pero no esos experimentos que hacían al final. Después empecé a escuchar mucho más, escuché la carrera de ellos como solistas, y si bien universalmente me gustan los Beatles como banda y me gustan los cuatro como solistas, pues últimamente le he cogido mucho valor a las canciones de George Harrison que hizo cuando estuvo con la banda, ¿no? Y que tal vez son más evidentes al final. Entonces la canción, ahí saltándome entonces y uniendo la pregunta 75, hay una canción que se llama While My Guitar Gently Weeps, que quiere decir cuando mi guitarra llora gentilmente, pero aquí viene la acotación. Esta es una canción que tiene una guitarra como bien presente, bien fuerte, que la hace Eric Clapton, pero en específico a mí me gusta más la versión que se publica en los 90 en los discos de antología, que más bien es una versión instrumental, que más bien es con piano. Y es una canción más bien muy lentita, que prácticamente es el piano y George Harrison cantando, pero es como si me dijera canta la versión unplugged y lenta. Bueno, esa es la Mm, versión. Y esa bien. versión fue la que usaron para el musical que hay en Las Vegas que se llama Love de los Beatles. Y es como un instante muy particular de la canción porque baja la intensidad. Entonces, primero, Harrison no tenía nada que envidiarle a McCartney y a Lennon, y esta canción es una muestra de eso. Pero además también la canción habla sobre ese momento en el 77 cuando, oye, ya se ven las fisuras, ¿no? En la vida en comunidad, ¿no? Ya no somos los cuatro abrazándonos y saltando juntos a cada rato, Sí. ¿no? Y la canción tiene que ver, o sea, la canción es pesimista. La canción es pesimista, la letra es las cosas están saliendo mal o no están contentos, bueno, mientras toco la guitarra y llora. Eh, entonces también habla como de los sentimientos del momento expresados en una canción y que este chico obviamente no puede tener una gran producción cuando tienes a Lennon y McCartney al lado y en cuestión de 3 años sacas un álbum doble y la pegas del techo, ¿no? Entonces tal Mm, vez el germen de todo eso está como en el 67 con este tipo de canciones que ellos estaban haciendo que si en el álbum blanco en el 67 y después en Abbey Road y en Let It Be, ¿no? sí. Bien. Hay una película, ¿no? Que se llama Love también, como el musical, ¿no? Una película inglesa. Que es más reciente. Sí. No, yo creo que la que tú dices es una que se llama Across the Universe, que es como Esa, un Across the musical, Universe. Ah, sí. que es como que todos Estabas. van cantando. ¿Sí? Sí, porque ahora puse Love Movie y Love es la de Gaspar Noé, que no tiene nada que ver. No sé si la viste, la película de Gaspar Noé. No, no la he visto, no la he visto. Bueno, esa tiene varias escenas pornográficas. Vos Bueno, entonces. viste que Gaspar Noé es bastante pornográfico también. Sí, sí, bueno, esa está perfecta entonces para la pregunta, ¿cuál era? Para la 61. ¿Cuál es? No digo que para el cine de él, de Gaspar, está bueno para Ah, responder sí, escena porno. sí. Hay más de Eh, una referencia.
Sí, nuestro argentino en Francia. Entonces, pues sí, entonces cuando a la típica pregunta si soy del equipo de los Rolling Stones o de los Beatles, pues a los Rolling Stones los descubrí después y me gustan bastante, pero bueno, definitivamente Sos de los son, Beatles. definitivamente. Próxima, ¿cuántas vamos? Mira, más que cuántas vamos, quedan tres. Ah, dale, O sea, vamos. vamos por las siete, queda la 8, la 9 y la 10. Dale, vamos por 8. A ver, una que no me había dado cuenta, la había dejado atrás, volviendo a arquitectura, es detalle renacentista. Eh, y más que hablar de un detalle o un elemento arquitectónico, como tú mencionaste hace rato, las bóvedas, creo que lo que me gusta o me atrae bastante de la arquitectura renacentista es sobre todo el final y el principio del manierismo, que esa es idea de nuevo, de la planta centralizada, de, de abandonar esa planta de cruz latina que se instauró durante el románico, durante el gótico y durante el principio del renacimiento, y volver a lo simétrico que era la planta de la cruz griega, Mm, el principio de la arquitectura bizantina, y que obviamente aquí se incorpora también la planta de nuevo con circunferencia, ¿no? También recobrando los antiguos tolos de la arquitectura griega y romana, ¿no? Entonces, en particular, obviamente, la arquitectura de Bramante, el, el pequeño edificio que hace justamente para conmemorar justamente a San Pedro, que es el Tempieto, que es como un pequeño templo en el patio de otro edificio, pero de nuevo de planta circular, completamente simétrica, de 3 niveles, con una pequeña bóveda. Después él ahí también está. hace exactamente, ese edificio era de nuevo inédito para aquel momento, y él hace el primer plan para la nueva iglesia de San Pedro, la nueva basílica de San Pedro, y Sí, obviamente su primera propuesta es un edificio en cruz griega, completamente simétrico, tanto así que él cuando va con el Papa, con Julio II, a presentarle el proyecto, le muestra un octavo de la planta, ¿no? Y bueno, dicen, bueno, ¿y qué rayos es esto? ¿No? ¿Dónde está el edificio? No, esto repetido a partir del centro es todo lo que hay que diseñar del edificio. Si tú repites esta sección los 360 grados, ahí tienes la planta del edificio. Que se empezó a construir, pero obviamente la obra superó la vida de Bramante, de Julio II, lo tomaron muchos arquitectos. Finalmente Miguel Ángel, que es alguien que vuelve a proponer junto a Maderno la planta un poco más longitudinal, pero recuperando ese centro bastante simétrico como lo proponía Bramante, ¿no? Entonces, ahí está. esa misma, esa misma. Entonces, esa idea de centralidad, a mí la verdad ahora me atrae tanto que te puedo decir que es un fetiche que tengo hace unos años con la simetría. De hecho, los proyectos de arquitectura, los concursos que hago, busco plantear simetría, ya sea con cuadrado, con círculo, con triángulos, ¿no? Entonces, eso particularmente del último periodo del Renacimiento, de final del siglo XV, principio del XVI, pues ¿Viste la escalera? algo que me atrae mucho, sí. La escalera Sí, con el vacío en el medio. sí, es que recordemos que Bramante ya es de la siguiente generación, a, a Alberti, a Brunelleschi, a Micheloso, Sí, es el aprende de todos final del ellos, Renacimiento. exactamente, y claro, y también hay que reconocer que ese proyecto simétrico, completamente simbólico, perfecto, pues no se logra plasmar de manera concreta y por eso es que se pasa al manierismo, ¿no? Donde, mira, esta rectitud, esta simetría, no se, o sea, no se puede abocar por completo, ¿no? Y hay que adaptarse un poco a la ciudad y bueno, después llega el barroco. Pero ese momento que dicen, la plenitud de los tiempos, que es la primera década del siglo XVI, que se hacen este tipo de proyectos, pues para mí es lo que más me interesa y me llama la atención del Renacimiento. Bien. La próxima. Para ir terminando, y esta tiene relación con la anterior porque es la 95, es Espacio del Vaticano. Bien. Primero debo acotar que nunca he estado en Italia, nunca he estado en Roma y todo esto que te estoy contando es principalmente porque, bueno, soy profesor de historia y me he acercado a estos casos. Por los libros. Entonces, por los libros, exactamente, bueno, y ahora por internet, como haces tú, uno puede preparar una clase de historia, ¿no?
Y en específico, hablando de Bramante y lo que era antiguamente el Vaticano, que es la ciudad de Roma, hay un proyecto que hace Bramante como de calentamiento cuando él se relaciona con los papas y le empieza a hacer los trabajos antes de que le encarguen propiamente la Basílica de San Pedro. Y él hace un edificio que va a conectar como la antigua Basílica de San Pedro con el sector norte, que no te puedo decir la distancia, no sé, serán 100, 200 metros, donde hay otras dependencias que ahora son las estancias vaticanas. Decía, oye, mira, queremos hacer un edificio que conecte estos dos edificaciones, valga la redundancia, pues la idea no es salir, caminar por el exterior y volver a entrar. Entonces, y él proyecta el famoso patio del Belvedere. Mm, Y sí. que lo interesante de ese proyecto es que a pesar de que es un vacío y que está contenido como por dos edificios muy longitudinales, en realidad lo que está diseñando es un vacío, pero bajo las reglas clásicas de arquitectura. Un vacío que es muy longitudinal y además iba ascendiendo un poco para seguir la topografía, exactamente ese edificio, porque también está buscando la idea de perspectiva en arquitectura que se había desarrollado por Brunelleschi unos 80, 60 años antes, ¿no? Y esa parte también es interesante porque lo que antes era la típica bóveda de horno, que era el ábside del remate del interior de una iglesia, él toma ese recurso arquitectónico y lo implementa en un exterior, como remate de un exterior, ¿no? Sí, Cosa que ahora uno puede decir, ah, pues cualquiera hace eso, pero en aquel momento que eso sea una instancia de un espacio exterior fue algo completamente nuevo. novedoso, novedoso Sí, definitivamente. hace una sustracción, ¿no? Ujú. Sí, sí, Ahí la tenemos. Y además también creo que tiene como una escalera, ¿no? Tiene como genera no es un paso interior ahí adentro, ¿no? Un paso exterior ahí adentro, ¿no? sí, y además, sí, además esas dos caras longitudinales que principalmente es una manera de ir por un corredor cubierto de un lado a otro. Pero lo que sí definitivamente no es de Bramante es que fíjate que en la actualidad ese gran patio, ese gran espacio vacío está dividido en dos. Hay un edificio en el medio y Ah, hay dos este. patios. Exacto, el proyecto original no tenía ese edificio, sino que bueno, esa incorporación se le hizo después, se necesitaban ciertos espacios y metros cuadrados, etcétera. Pero la idea original, de nuevo, de hacer una conexión, pero que fuera a través de un exterior contenido, y que siguiera esta idea de los espacios cóncavos y convexos propios del interior de una iglesia, pero aplicados al exterior, me parece que de nuevo es un paso sencillo, pero totalmente innovador para ese momento. Pero ahí está, y ahí está el agujero. Sí, en realidad también quise hacer como, bueno, este patio también es como una especie de patio religioso, un espacio santo, ¿no? Entonces con el ábside final, ¿no? Capaz que Claro, quiso claro. generar una simbología de esas. Sí, porque definitivamente eso ahí no entraba cualquiera, ¿no? Eso eran las instancias para que los papas, los cardenales, etcétera, estuvieran ahí, que fuera su espacio lúdico también, ¿no? Que es lo que tú dices. Entonces, era un espacio público diferente al como lo entendemos hoy, pero muy innovador para la época, ¿no? Sí, sí, ahí está, ahí lo tenemos. Exactamente. Sí, también, Sí, bueno, Carlos además V, y es, tiene ahí como una luminaria, ¿no? Que es como, parece como el candelabro, el coso ese que tienen arriba del altar, ¿no? ujú, ujú, sí. Yo soy un hereje en esas situaciones. No, bueno, yo soy un hombre que la verdad tengo cada vez menos fe, pero obviamente esta arquitectura religiosa de esa época me interesa muchísimo. Mira esta que puso las dos imágenes juntas, qué buenas. Fíjate. Pues son proyectos además muy contemporáneos. Sí, Yo creo que habrá separación entre los proyectos como unos 4 o 6 años, ¿no? O sea, él hizo muchos proyectos antes, pero cuando llega a Roma y trabaja con los papas, hay como una buena química y le dieron mucho trabajo de nuevo. Él no termina la sí, basílica porque, bueno, él muere el papa que era su mecenas y además hace el saqueo de Roma, ¿no? Pero bien, si hubiera sido más longevo y el contexto era adecuado, él hubiera hecho 10.000 proyectos más en el Vaticano. O sea, ya era el arquitecto del Papa. bien. De hecho, hay una pequeña anécdota que dicen que él también, por la misma época, también llega Miguel Ángel y llega Rafael a vincularse a la corte del Papa,
Rafael era seguidor de Bramante, así que no hubo mucho problema, lo pusieron a pintar también, pero para, para Bramante Miguel Ángel no tenía un carácter muy, muy, muy raro, y él aconsejó al Papa y por eso dijeron a Miguel Ángel, bueno, no, tú ponte a pintar aquí esta capilla, ¿no? Como que le dieron en principio los trabajos menos importantes, ¿no? Entonces se dice que más bien Bramante relegó a Miguel Ángel cuando estuvo en Roma, pero igual, fíjense los frescos que se sacó en la Capilla Sixtina, ¿no? O sea que Mm, talento no le faltaba. no. Así que había competencia entre en esa época también, se odiaban también entre ellos. Y siempre, bueno, y Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? Sí. Bueno, próxima pregunta. Que, si mal no recuerdo, aquí estoy tachando, creo que es la última, que es la 74, Bien. serie de Netflix. Bien. Aquí te hago una consulta, ¿no? Porque podría cambiar la respuesta. Yo asumí que serie Netflix también aplica a que es una producción original de Netflix, ¿no? No es que, es una película que hizo la Universal y ahora está en Netflix, porque está Sí, en Netflix, no es pues, de Netflix. sí, puede ser, sí. Claro. Entonces, yo en principio, o sea, elegí varios, pero lo que me gustaría conversar no es de una serie, pero es un documental original de Netflix, que es el que salió hace un año de The Last Dance, el de la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Ok. No, no la Eh, vi. que está muy bueno, porque yo creo primero que en general la tecnología de grabación audiovisual, yo creo que ahora una serie puede tener una calidad cinematográfica incluso mayor que una película. Entonces las series o los documentales a nivel de imagen, de sonido, está muy bueno. Y además el tema de la historia, ¿no? Entonces The Last Dance, que además sale justamente hace un año cuando recién había fallecido Kobe Bryant, entonces había como un hype, sobre todo en el mundo anglosajón, con el tema del básquetbol, sale este documental sobre la historia de Michael Jordan y sobre cómo él agarró un equipo medio malo de la NBA, que eran los Chicago Bulls, y cómo en cuestión de 5 o 4 años de él tomarse y hacerse propio el equipo a cada año, pues logra llevarlo a un tricampeonato a principios de los 90. Después él se toma un tiempo, porque él de nuevo, ahí lo que te plantean es que tal vez en esa época no había Facebook, Twitter, TikTok, no había nada de eso, pero él era igual más de lo que ahora se habla de Cristiano Ronaldo y Messi, que hay un Twitch, que sale por aquí y por Sí. allá. Este era un personaje muy mediático, que lo conocían en todos lados, y como él después vuelve, ya digamos veterano, e igual se echa el equipo al hombro, con un buen equipo también, y vuelve a hacer un tricampeonato, ¿no? Hace 2 tricampeonatos en cuestión de 10 años, ¿no? O sea, una hazaña deportiva. Pero lo interesante del documental, más allá de la historia de Jordan, más allá de su personalidad, es que tiene una manera de contarse muy interesante, que el documental a nivel de guión va siempre pasado, presente, hablando de presente los 90, ¿no? Mm, Pasado, presente, ¿no? Entonces pasan cosas como, no sé, y aquí te invento un poco, ¿no? Bueno, es el sexto juego de la final del 95 y en ese momento Jordan está esperando para salir, ¿no? Entonces uno como espectador dice, claro, vamos a ver la final del 95, ¿no? Y de repente el narrador te dice, bueno, se va a enfrentar a un equipo que ya lo había vencido, pero Jordan no quería que pasara de nuevo. Y en ese momento la historia, en vez de continuar, retrocede como al 84 y te habla de cómo Jordan, cuando era novato, enfrentó a ese equipo en otro contexto y cómo perdió. mm, Entonces, es muy interesante porque la serie siempre va avanzando, pero vinculándose siempre o pimponeando siempre entre 80 y 90. Entonces, por decir algo, la historia empieza a principios de los 90, pero inmediatamente también te manda al principio de los 80, y cuando la serie termina a final de los 90, la historia del pasado termina donde había iniciado el presente de la primera. Entonces, a bien. nivel relato y audiovisualmente como hacen, que es como que el tiempo va retrocediendo, creo que es muy, muy interesante. No sé si no es la única serie que hace eso, pero es una serie que creó un boom y fue muy vista en Netflix recientemente, y creo que es como un caso bastante, bastante particular porque además, bueno, brindaba anécdotas de Michael Jordan y que era tremendo deportista, pero también era adicto al juego y lo cuestionaban por su relación con el básquetbol, y que te dabas cuenta que cuando él hacía sus hazañas deportivas, o sea, uno lo veía por televisión, wow, qué fantástico es Jordan que se sacó 10 puntos en el último cuarto, ¿no? Pero cuando cuentan la historia era porque él estaba tranquilo
y el otro jugador le dice, te voy a ganar, y él siempre como, te voy a demostrar que no eres el mejor. O sea, todos eran como arrebatos de nadie va a ser mejor que yo, o alguien me dijo tal cosa y yo me molesté. Entonces, también te revela un poquito más cómo era el personaje, ¿no? Y cómo es eso de la deportividad, ¿no? Mm, Cómo bien. uno ha impulso para hacer cosas no necesariamente porque quiero ser el mejor, sino simplemente porque no puede ser que digan que ahora él es mejor que yo y el tipo, uy, se sacaba una magia de la chistera, ¿no? Entonces, si no la has visto, bueno, y si te gusta el Ahí básquetbol, a la ver, voy a verdad, ver. Y ya es la última, ¿no? esa era la última, sí, ya tengo todo Bien. tachado por aquí. Y recién, como me enganché con esto del Vaticano, mira, ahí lo tenemos al Ajá, ahí está. Y mira, exactamente. mira, mira esto, que es un estacionamiento de curas. Sí, fíjate, fíjate. Qué tristeza, Entonces, ¿no? pero imagínate antes sin el edificio del medio y que todo fuera un patio abierto con pasto de principio a Sí, fin, como ¿no? este. Claro, entonces el efecto de profundidad es aún mayor. Sí, Ahí no tanto. Y ya que estás investigando, fíjate entonces que un poquito más abajo, ahí está marcado en un cuadradito, ahí está la Capilla Sixtina, que es ahí la esta. ves, Ahí está esa, marcada ahí, esa. exactamente. Al lado de la Capilla Sixtina, bueno, debajo de esos techos no se ve, está la Scala Regia, que es una obra que Sí, hace Bernini también, y que va conectando todo este circuito interno, porque todos estos edificios se conectan internamente y hay una puerta que conecta con la Basílica de San Pedro. sí, ahí O sea, está. todo está conectado, o sea, todo realmente es un gran espacio privado, todo está conectado internamente, pero son edificios que se van sumando, pero todo a partir de las intervenciones que se hacen en Roma a final del siglo XV, ¿no? Hasta el siglo XVII, XVIII. Porque mirá, Entonces, si vos ves incluso ahí el final, ¿no? Que este era el edificio que querían unir, ¿no? sí, Mirá cómo después acá este gestito de la placita, ¿no? sí, Cómo te lo mantiene de vuelta. sí, no, definitivamente, o sea, te puedo hablar con esto más o menos con propiedad porque lo he estudiado, pero no he estado ahí, ¿no? O sea, quiero ir a Roma y visitar todo eso. De hecho, como para cerrar y darte, bueno, y ese edificio al Este, final, ese que lo hizo Pierluigi Nervi, ya es una intervención del siglo XX, ¿no? sí. Pero en un lugar, obviamente, uno como arquitecto también tiene mucho que sacarle provecho. Pero iba a decir que para cerrar y terminar de vincular esto también con el cine, hay una película, creo que es alemana, que no recuerdo si se llama El Papa, que no es esta última de los dos papas, no una película como hace como 8 años, Sí, que tiene que ver con que los papas, perdón, los cardenales se ahí reúnen está. para elegir al nuevo papa, pero al que eligen finalmente se arrepiente y se escapa ¡Ay, y qué bueno! lo tienen que buscar por Roma, pero para no hacer escándalo, entonces no pueden dejar ir a los cardenales, sino que los tienen que dejar en el Vaticano porque la idea es que no venga la prensa a A entrevistarlos, ¿no? molestar, Claro, claro. entonces los cardenales se quedan ahí, no sé, 10 días, una semana y ya, ¿qué hacemos con todos estos señores y adultos mayores? Y los ponen como niños a hacer actividades al aire libre, les dan un balón de fútbol, entonces los cardenales dicen, bueno, vamos a hacer una partidita, los de América contra los de Europa, y los de África como son poquitos, entonces bueno, se unen a los de América, ¿no? Entonces ves como ese mundo un poco más mundano de los cardenales hablando de fútbol, jugando, los otros empiezan a fumar, etcétera, ¿no? Todo esto en clave de humor, ¿no? Hasta que consiguen al Papa, lo vuelven a traer y él ya se convence que sí, voy a tomar el puesto, ¿no? Pero no recuerdo, creo que se llama El Papa, la película, y es de hace como Ah, la voy ocho a años buscar. y está muy, muy interesante. Mirá qué interesante la cúpula, el edificio nuevo y el colectivo, ¿no? Mm, sí, sí, muchas Eh, ciudades en una. ¿Eh? O sea, que puedes ver la ciudad barroca, puedes ver arquitectura moderna y puedes ver un transporte público eficiente del siglo XXI, ¿no? Todo Sí, todos juntos en el Google Map. exactamente. Bueno, que de Y nuevo, una, Buenos Aires es algo así. bueno. Ay, mira, sacaron el cartel de la ESO. Mm, Hay una estación de servicio. Qué lindo vivir ahí, ¿no? Tener este departamento. sí, se ve bastante agradable. Hay que estar a ver Y si es ahí tan agradable enfrente, como ¿no? parece. Pero estás enfrente del Vaticano. Sí, Pero bueno. así que Bueno, ¿y cómo será el día de... ya terminando, cómo sería tu día de mañana?
qué harás? Pues mira, justamente en esta semana acaban de decretar de nuevo cuarentena en todo Santiago los fines de semana, así que primero plan de salir de casa no hay. Y bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y dentro de las cosas buenas es que yo acabo de iniciar estudios de doctorado y Sí. bueno, un día para estar completamente en casa y adelantar lectura que tengo pendiente, pues no me cae nada mal. Así que será un día, la verdad, de estar leyendo tranquilo en casa, alguna película, cocinar y Bien. eso. ¿Y cómo te trata esto de que volvamos a encerrarnos? Yo la verdad no la pasé mal durante el año pasado, pero definitivamente porque está en un contexto favorable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con contexto favorable? Bueno, vivo Sí, aquí en un departamento agradable, amplio, eh, que da para compartir con los compañeros en el living, si uno quiere estar ahí, pero yo puedo estar aislado trabajando en mi casa sin problema. Entonces, uno, estaba en un espacio que permite estar tranquilo, encerrado, ¿no? Dos, mantuve mi trabajo. Me bien. convertí en docente vía remota. Entonces, claro, no estaba con la preocupación de la guita y bueno, y el trabajo y hasta cuándo es esto. No, yo pude seguir trabajando normalmente, claro, me tuve que adaptar a esta rutina, pero bueno, tuve mis ingresos y por plata nunca tuve problema, ¿no? Y lo último es que, bueno, tal vez uno como persona joven también, bueno, mira, tenía internet, era tiempo para ver películas, etcétera, ¿no? Así que la verdad, no me preocupó mucho. Tal vez ahora creo que me podría resentir un poco porque yo creo que como en todos los países del hemisferio sur, las cosas se aflojaron un poco en verano. Ya nos acostumbramos a que sí podíamos salir a tomarnos algo, a comer algo. Sí. También estaba jugando fútbol 5 con unos amigos. Y ahora pensar que esto se puede repetir durante 2, 3 meses, eh, pues sí, no te puedo negar que le baja los ánimos a uno, sobre todo también que ahora empieza el otoño y los días fríos son más fastidiosos encerrados, ¿no? Pero con el Sí, contexto de la vacuna cerca, pues supongo que esto será más corto que el año pasado, así que la verdad trato de ser positivo, ¿no? Porque sigo con las buenas bien. condiciones favorables, de hecho ya empezamos el semestre, así que estoy mejor que la mayoría, ¿no? Entonces no debería quejar. Ok. Si no, siempre está Google Maps y siempre está el Street View, que es como Eso es, es eso es fabuloso. reentretenido. Lo que tú estás haciendo es reentretenido, reentretenido. Yo lo hago muchísimas veces cuando estoy aburrido o estoy triste, bueno, me voy a Roma, me voy a París, me voy a Londres. Sí, 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 sí. Cosas que uno pensaba que antes ni se podía hacer. O sea, siendo tan reciente, mira, yo fui la primera vez a Buenos Aires en 2013 Sí, y yo me considero una persona muy ubicada. A mí me gusta mucho caminar y entender una ciudad, pero ahí yo no, o sea, no tenía Google Maps en el teléfono, no tenía datos fuera de Chile. Y lo primero que yo hice al llegar a Buenos Aires fue comprarme un mapa y así de caminar con un papel. mapa. Exacto, y era reentretenido, pero en cuestión de 2 años ya quedaron para el recuerdo, ¿no? Sí. Pero es hacer ese mismo ejercicio, pero uno antes lo hacía diferente, ¿no? Pero esto es una ventaja total. Mira, hay tachos de basura en Roma y están sucios. Bueno, fíjate, ¿eh? Bueno, por algo ellos son como los No, latinoamericanos de Europa, ¿no? Todos los que están cerca del Mediterráneo. no somos tan diferentes, ¿eh? Los italianos no son tan diferentes para No, nuestro. definitivamente, no. Así que, Definitivamente no. che, bueno, muchísimas gracias por la A ti, entrevista y bueno, nos veremos si algún día me voy a Chile. no, encantadísimo también de si llegas por acá, encontrarnos, saludarnos. Y si no, ya te tengo en la agenda porque ganas para ir a Buenos Aires nunca falta, ¿no? Siempre encuentro una excusa Bien, y buenísimo. voy. Así que también te avisaré. De nuevo, muchas Dale. gracias. De nada, hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta Y nos vemos luego, gracias. el lunes. El lunes tengo mi próximo invitado que es Jaume Prat. Así que me voy a Barcelona el lunes. Así que bueno, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.